Me sale aún grabación pendiente. Y ahora sí. Ya, chicos, vamos a empezar revisando las preguntas de la semana pasada. ¿Tienen alguna duda acerca de este tema, por cierto? ¿O pasamos de frente a resolver las preguntas? Por mi parte, todo claro, María Gracia. Ya, chicos. Está bien. Entonces, vamos por la pregunta 1. Marque un factor de riesgo para sarcomas. Entonces, esto ya más que nada era una pregunta, no sé cómo explicarlo, que la podían ir sacando por descarte, porque bueno, en ningún momento se mencionó consumo de anticonceptivos orales, y digamos, el único que era anticonceptivos orales era cáncer de mama, así que esta no era. De ahí teníamos exposición al sol, tampoco se mencionó, y si pensamos en que para qué tipo de cáncer sería para cáncer de piel, así que no. Tabaquismo, tampoco se mencionó. Si nos ponemos así a pensar sería, por ejemplo, cáncer de pulmón. Ser joven tampoco teóricamente representa un factor de riesgo, porque lo que mencionamos en la clase es que es más aproximadamente los 50, 60, así que no era la respuesta. Pero lo que sí mencionamos es que los sarcomas, digamos, abundaban en pacientes de sexo masculino, así que en este caso la respuesta más correcta sería esta. Ahora, marque lo falso sobre la epidemiología de los sarcomas. Se presentan más casos de sarcomas óseos, cosa que sí es cierta. Principalmente afecta a raza blanca. Afecta con mayor frecuencia a mayores de 50 años. Su incidencia aumenta en las últimas décadas y representa el 1% de todas las neoplasias. Ya, en este caso, creo que me he confundido la primera, la respuesta que era más falsa era que se presentaban más casos de sarcomas óseos, porque era principalmente en tejido blando y de ahí en tejido óseo. Porque efectivamente sí afectaba a raza blanca, sí es mayor de 50 años, justo lo acabo de decir, su incidencia ha ido aumentando en las últimas décadas y sí representa el 1% nada más de todas las neoplasias, así que esa era la respuesta. De ahí, pregunta 3. Paciente acude a consulta por presentar un tumor en la muñeca desde hace un mes. No evidencia otro tipo de síntomas. Al examen físico no hay eritema, no hay cambios de coloración en la piel. Entonces, sabiendo que existen los tumores en partes blandas, ¿cuál sería nuestro diagnóstico diferencial? Y si bien varios que están acá son en general diagnósticos diferenciales de los sarcomas, ¿no? Pero hay que considerar los datos clínicos que se nos están brindando en la pregunta. Bueno, cáncer de piel no tendría, digamos, nada que ver, porque si no sería como que expresaría nomás características acerca de la piel, algún tipo de factor de riesgo, así que no es. Bueno, en caso del absceso, si se pone a pensar, no hay eritema, en teoría no hay ningún tipo de signos de inflamación, así que no. Si no hay cambios de coloración, estaría de color normal, no podríamos decir que hay un hematoma. Eso tampoco es. Y bueno, el linfangioma acá, digamos, no tiene ningún tipo de intervención en este cuadro. Más que nada, lo que más podrían sospechar es el ganglión, porque se suele presentar a nivel de la muñeca. Entonces aquí nuestra respuesta más correcta es ganglión. Ahora, pregunta 4. ¿Qué se debe considerar al momento de la biopsia? Solo obtener el diagnóstico. Ya, y esto se los digo como que ya algo en general. En cualquier momento que ustedes respondan un examen, generalmente las respuestas que dicen solo, esa no es la respuesta. Así que esta no era. Porque bueno, el objetivo de la biopsia no es únicamente obtener el diagnóstico, o sea, no solo vas a considerar eso. Obtener 7 muestras porque si no sería insuficiente, bueno, eso en ningún momento se mencionó algún número de muestras en específico, ni eso, así que eso tampoco es la respuesta. Tomar la muestra de cualquier parte del tumor, tampoco, digamos, se mencionaba nada de eso, así que no. Realizar siempre cirugía para curar al paciente, ya saben chicos, cuando dices solo, siempre, o sea, son claves que son muy cerradas, esa no es la clave. Entonces eso tampoco. Porque, como les mencioné,
La cirugía sí es el tratamiento de elección, pero no es que le hice cirugía, el paciente no va a volver a tener cáncer. O sea, eso no lo estoy curando. Simplemente estoy tratando dentro de lo posible. Ahora, la respuesta correcta, que lo hemos mencionado en la clase, es que se debe realizar un corte longitudinal proyectando sea necesaria la cirugía. Y para eso les voy a hacer, como siempre, mis representaciones gráficas para que lo recuerden. Voy a poner un muslo, ¿ya? Pero va a aparecer cualquier cosa. Pero bueno, ya. Pongamos que este es el muslo, la rodilla viene por acá y las piernas, ¿ya? Voy a hacer así dos igualitos. Yo voy a tener un tumor, lo voy a poner ya de color azul, chicos. Vamos a poner que este es el tumor. Ya, igualito en los dos casos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago un corte longitudinal, ¿no? Sería algo así, y un corte transversal sería algo así. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando, digamos, se hace un corte transversal, yo voy a tener, entre comillas, voy a dañar más tejido sano para poder tratar al paciente. En cambio, en el longitudinal es mucho más fácil hacer la resección completa, con bordes y todo eso. Entonces, por eso es importante el saber que el corte debe ser longitudinal. Y eso también lo vimos cuando hablamos del estudio del INEM, que es sobre el cual viene la siguiente pregunta. Entonces, de acuerdo al estudio sobre sarcomas del INEM del 97 al 2006, es falso. La mayor incidencia fue entre 41 y 60 años, correcto, sí fue entre 41 y 60 años. Las principales amputaciones fueron de miembro inferior, efectivamente fueron de miembro inferior, y el más común fue el fibrosarcoma maligno, también es cierto. Ahora, en esta pregunta he valido estas dos claves, pero les voy a decir por qué. Porque, bueno, en la mayoría de casos se realizaron amputaciones, sabemos que eso es falso, porque las amputaciones solo se presentaron en el 13%, si no me está fallando la memoria. Pero la siguiente, la principal clínica en general fue la presencia, o sea, sí se presentó tumor, dolor, impotencia funcional, pero no necesariamente los tres en la misma proporción, no necesariamente solo tumor en el mismo porcentaje. Así que en teoría eso también está bien y eso significa que me han prestado atención en la clase. Así que he valido estas dos en esta pregunta. Pero digamos que mi clave inicial era, en la mayoría de casos se realizaron amputaciones, ¿no? Pues porque solo fue el 13%. Ya, chicos, ¿alguna duda de esta parte? ¿O paso a la clase? Todo claro. Ya, perfecto. Ya, voy a pasar a la clase de hoy. Quiero enfocar bien en la diapo. Un toque. Ya. Entonces, el día de hoy nos toca cáncer de cavidad oral, nuestra sesión 6. Y como siempre, el índice, que bueno, primero les voy a dar un contexto, pero no epidemiológico necesariamente en esta ocasión, sino va a ser para que se entienda bien a qué nos referimos con cáncer de cavidad oral. Los objetivos principales son que conozcan los factores de riesgo, que sepan identificar la clínica. El diagnóstico va a ser más que nada general, pero eso ya lo vamos a tratar. El estadiaje y de forma general cómo va a ser su tratamiento o mejor dicho su manejo. Entonces, vamos a empezar con el contexto, chicos. Quiero que se quede ya. Si se ve bien, ya. Perfecto. Entonces, acá vamos, primero quiero que enfoquen su atención en este cuadrito que está acá, que lo saqué del libro que les mencioné del doctor Solidoro, en el cual mencionan la sobrevida en general de cáncer de cabeza y cuello, ¿ok? ¿Por qué es importante esta parte? Porque el cáncer de cavidad oral va a pertenecer al grupo de tipos de cáncer de cabeza y cuello por la ubicación, ¿no? Pero también existen otros, voy a enfocarlo más, que bueno, acá se presenta la sobrevida. Entonces tenemos cavidad oral que principalmente es toda la zona de la lengua. Orofaringe inclusive puede ser base de la lengua, pero más que nada esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Porque ya laringe, nasofaringe y senos paranasales son otros temas. Entonces, más que nada para que sepan ubicarlo dentro de las epidemiologías que puedan ver y todo eso. Ahora, otra vez pongo ahí.
Lo que tenemos aquí es anatomía. Entonces ustedes tienen que recordar así más o menos anatómicamente las partes o qué es lo que conforma toda nuestra cavidad oral. Vamos a empezar, por ejemplo. Aquí tenemos paladar duro, también más atrás, ¿no? Obviamente vamos a encontrar lo que es paladar blando. El trígono retromolar, este sería, bueno, el piso de la boca de la lengua. También tienen, ay, creo que no se está mostrando bien. Ya, esta parte que vendría a ser un reborde alveolar. Ay, espérenme, ya, un reborde alveolar, pero no se va a notar obviamente bien por la figura, pero también tiene que considerar la mucosa de la mejilla, ¿no? Lo voy a poner algo así. Más o menos eso es todo lo que tendrían que considerar. Obviamente muy aparte de la lengua, ¿no es cierto? O sea, propiamente la lengua. Tienen el piso, el reborde alveolar, que como pueden ver va a ser o inferior o superior, pero es más que nada esta zona de acá. El trígono retromolar, que es todo esto. No sé si se van a confundir, lo voy a poner más o menos esto. Ya le puse la mucosa de la mejilla para que no olviden, la presencia de paladar duro y también de paladar blando. Pero ¿por qué es importante? Porque tienen que recordar que existen tumores primarios y tumores secundarios. Entonces voy a subir un poquito acá para que pueda escribir. Van a tener, voy a ponerlo al revés ya, secundarios y primarios. ¿Por qué? Porque los primarios son todos los que les acabo de enlistar, o sea, todos los que derivan de todas estas zonas anatómicas, propiamente hablando, ¿no? Porque los secundarios vendrían a ser algún tipo de metástasis, por ejemplo. Entonces, aquel tumor de cavidad oral primario va a ser cuando se origina propiamente de la mucosa de la mejilla, en el paladar blando y así sucesivamente. Ahora, a nivel histológico, ¿cómo, digamos, se va a caracterizar? Va a ser un carcinoma epidermoide, principalmente. Hay de todo tipo, o sea, adenoides quísticos, sarcomas, pero el principal es el carcinoma epidermoide. Entonces, más o menos hasta ahí. Y obviamente todo esto va a producir una clínica en el paciente va a venir generalmente como en la imagen. Que bueno, eso ya lo vamos a tratar un toque más adelante. Hasta aquí todo bien, chicos. Quería preguntarte, dijiste que los primarios son por carcinoma epidermoide, ¿no? Claro, o sea, no es directamente que sean por carcinoma epidermoide, o sea, los tumores primarios en general, no solo de cavidad oral, sino en general, pueden ser primarios y secundarios. Primarios es que sale del mismo tejido. O sea, yo voy a encontrar, por ejemplo, en la mucosa de la mejilla un tipo histológico, ¿no? Y ese tipo va, debido a algún tipo de factor, se daña, empieza a mutar, empieza a reproducirse y ya, bueno, aparece la tumoración, pero nace en la misma mejilla. En cambio, los tumores secundarios son cuando son metastásicos, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hallar histológicamente es la evidencia de que es metástasis de otro tipo de cáncer. Entonces, los más frecuentes a nivel primario, aparte de sarcomas, adenoides quísticos y todo eso, son los carcinomas epidermoides. Gracias. Ok, ya, entonces así más o menos es el contexto. Y bueno, consideren que es como que séptimo de todos los tipos de cáncer, así que es importante. De acuerdo al mundito, o sea, no es solo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, eso. Ya el mundo. Ahora, vamos a hacer como hacíamos en las primeras clases, el brainstorm, porque estos son los factores de riesgo. Así que quiero que me pongan por el chat cuáles son los principales factores de riesgo que ustedes están observando acá. Los estoy leyendo. Sí, Alexandra, tabaco. Muy bien, chicos. El tabaquismo. Muy bien. Alcoholismo, sí. Ya, esto es alcoholismo, pero más que nada es un consumo prolongado. No se olviden acá.
a ver, sí, uso de dentaduras, el uso de prótesis, ¿ok? Acá vamos a ponerlo como uso de prótesis general, ¿no? O sea, prótesis, dentaduras, todas esas cosas que utilizan generalmente los abuelitos, generalmente, y la mala higiene, sí. Eso se voy a hacer acá para que sea más divertido. Ya, esto no pasa, ¿no? O sea, es mala. Eso no pasa, es triste, pero no pasa. Sí, algo que también les aclaro, que es también a nivel dental, es cuando hay, digamos, una irritación constante. Así que lo voy a apuntar por acá. Muy aparte de eso, consideren cuando hay una irritación prolongada, constante, todo eso. Entonces, estos son en general nuestros factores de riesgo. Tabaquismo, el consumo prolongado de alcohol, pacientes que tienen mala higiene bucal o una higiene deficiente, como quieran llamarlo, y a nivel dental, si hay una irritación prolongada en ese nivel o hay un uso de prótesis de dentaduras postizas. Entonces, una vez que ustedes ya identificaron los factores de riesgo, pasamos a la clínica. ¿Cómo es que el paciente va a llegar y qué va a describir? Lo primero es que va a decir que ha sentido algún tipo de dolor o algún tipo de tumor a nivel de la cavidad torácica. Esto es lo primero, esto es lo primero en lo que tienen que pensar. Algún tipo de dolor o tumor. Y entre comillas, es positivo porque ustedes van a poder, si hay algún tumor, lo van a poder evidenciar en el examen físico, ¿no? Van a notarlo, van a poder evaluarlo, van a poder palpar, ver, digamos, qué tanto puede haber invadido. Ahora, dependiendo de diferentes cosas, estas características clínicas pueden variar. Y esto es por qué. Quiero que vean más o menos la localización de este tumor. Es un tumor que probablemente ha nacido en la zona de la mucosa de la mejilla, pero, voy a dibujarlo así, acá, entre comillas, tendría que estar nuestra oreja, ¿cierto? Entonces, si ha habido algún tipo de extensión, por ejemplo, más que nada el tipo de infiltración muscular y todo esto, ¿qué nos va a producir? Dolor. Dolor, audición, problemas a nivel de la audición, ¿no? A eso voy. Y se puede referir el dolor a esa zona. O sea, ya se va, por la extensión se empieza a referir. Ahora, otra cosa que deben considerar es que obviamente no todos los tumores, y como ya hemos visto en cáncer de piel, literalmente van a ser un bulto. O sea, si bien el paciente va a tener un bulto, una masa, este tumor se puede ulcerar. ¿Qué pasa si se ulcera? Se infecta. Y con esto, ¿qué es lo que les va a mencionar el paciente que tiene? Va a ser un olor, o sea, va a haber un olor, ¿no?, del paciente, o un tipo de sabor va a tener el paciente que va a ser completamente desagradable. Esto es independiente de la extensión. Esto es en el caso del tumor se ulcera, se infecta y obviamente produce esta molestia. Ahora recuerden que si bien el paciente va a poder sentir el dolor a nivel del tumor, también va a poder tener, considerando la extensión, dolor al momento de comer, al momento de la deglución, dolor al hablar o en general al abrir la boca. Y esto es lo que, digamos, lo tienen que considerar como un trismo, ¿no? Más que nada, el dolor que tenga el paciente al abrir la boca es el trismo. Entonces, clínicamente el paciente viene por algún tipo de dolor, tumor a nivel de la cavidad oral. Si es tumor, va a ser bueno porque ustedes van a poder examinar para ver los límites que tanto invadido. Si se ha empezado a extender, el paciente puede tener un dolor referido, principalmente a nivel del oído. También va a presentar el dolor a nivel de deglución, en lo que sería hablar y en general abrir la boca, que vendría a ser el trismo. Y este tumor, como ya hemos visto, se puede ulcerar. Si se ulcera, se infecta y el paciente va a tener
la molestia de un olor o un sabor desagradable. Ahora, algo que literalmente esto lo encontré y me pareció perfecto para ponérselo, es que estos tipos de tumores suelen tener algún tipo de lesión premaligna, o bueno, cuando ya es un tumor maligno completamente, ¿no? También las pueden presentar, que son la leucoplasia y la eritroplasia. Esto es súper importante, porque obviamente en el caso tú detectes una leucoplasia y aún no hay algún tipo de tumor o uno de todos estos signos que hemos mencionado, tienes que como que estar chequeando eso, porque definitivamente puede progresar. Entonces, como dice en esta diapositiva que vi, es una placa blanquecina, leuco, de mucosas, que no se desprende por rascado y no se puede caracterizar como alguna patología. Consecuente a qué, chicos, al tabaquismo, que justamente es uno de los factores de riesgo que hemos visto, y que progresa carcinoma epidermoide, que es el principal tipo. Entonces, toda leucoplasia se debe considerar premaligna hasta que se demuestre lo contrario. Y hay algunos tumores que pueden presentar la leucoplasia como parte de sus características a nivel clínico. Ahora, la eritroplasia, lesión roja, que va a estar erosionada, pero va a ser un riesgo, digamos, muy superior al de la leucoplasia. Así que eso también lo tienen que considerar. Y bueno, ambas, aparte de ser un factor de riesgo, son por el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, una vez que ya saben esto, vamos a pasar a esta imagen. Que, o sea, tal vez no nos ayude exactamente tanto, pero vamos a sacar de aquí un montón de información. A ver, déjenme, voy a pintar esta parte de acá, a ver si se nota. Creo que sí. Todo esto que estoy pintando así, un color fucsia, que espero que no me tape tanto, vendría a ser la mucosa de la mejilla, ¿no? Porque o sea, la mejilla está acá, entonces voy a poner algo así. Y esto viene a ser nuestra mucosa de la mejilla. Entonces, chicos, ¿qué pasa si yo tengo un tumor a este nivel? Y se empieza a extender y extender. O sea, ¿qué creen que ocurra? Déjenlo en el chat. Empieza a salir un tumor, se empieza a extender, 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 extender. Jueguen con la imagen. O sea, todo lo vamos a sacar ahorita de la propia imagen. La obstrucción de los ductos. Claro, exacto. O sea, ya, yo puedo tener un tumor pequeño, asintomático, no hay problema. Puede crecer un poco más, dolor local. Pero, como crece tanto, ¿qué nos va a obstruir este conducto? Ay, no, espérense, no se ve este color. Voy a poner otro. Ya, este color. Se obstruye el conducto. Entonces, acá hay que considerar la obstrucción del conducto de Stensen. Ahora, si se obstruye este conducto, el flujo que viene, ¿no es cierto?, de todo esto, ¿qué va a producir? Se obstruye todo lo que estaría entre comillas, pasando por aquí. ¿Qué se produce a nivel de la parótida? ¿Para qué es su tamaño? Su tamaño. Claro, exacto. Entonces, si crece su tamaño, vendría a darse, en este caso, una hipertrofia. Hipertrofia de la glándula parótida, ¿no? O parotidia. Entonces, estos son, voy a poner algo para que sepan, porque como vamos a estar sacando la info de acá, ya. Entonces, todo eso pasa cuando el tumor nace en la mucosa de la mejilla. Ahora, tenemos la obstrucción del conducto, tenemos la hipertrofia parotidia. Todo esto, obviamente, si bien no se muestran las estructuras en la imagen, va a afectarnos también dos nervios,
que puede ser tanto el nervio lingual como también a nivel auditivo, dental y auditivo. Entonces, el dolor acá, al oído. Afectación del nervio lingual, afectación de un nervio dental, también produce dolor en toda esta zona. Y eso también desencadena lo que les menciono, el trismo. El trismo, chicos. No sé por qué no quiere ya, el trismo. Entonces, primero es eso acerca de la mucosa de la mejilla. Ahora, teníamos otras estructuras. Por ejemplo, a ver, otro color. Vamos a usar... No, este es... Ah, no. Ya, vamos a usar verde, ¿ya? Esta parte de acá vendría a ser nuestro reborde alveolar, que podría ser tanto superior como inferior, pero en este caso estamos usando el inferior porque también la imagen nos va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa cuando el tumor aparece en el reborde alveolar? Muy aparte de la lesión que ustedes van a encontrar a nivel de la mucosa, todo esto que ya hemos mencionado, podemos encontrar también la eritroplasia y todo eso. Si este tumor se empieza a extender, ¿qué va a empezar a afectar? Exacto, Alexandra. Va a ser una invasión. Ahora, ¿invasión a qué va a ser? Voy a seguir haciendo esto. Mandíbula, exacto. Entonces, obviamente, para invadir mandíbula, sabemos que también va a afectar a nivel dental, una vez más. Puede haber pérdida de piezas dentarias y todo eso, y también al hueso, que está debajo de todo esto. Ahí. Entonces, esas son cosas que tienen que considerar también cuando el tumor nace en el reborde alveolar. Ahora que he hecho eso en la mucosa de la mejilla, no sé cómo lo voy a poner para que se note, pero vamos a ver con otro color. Voy a ver con este. ¿Me dicen si se nota? Si no, ya. Este color que he puesto va a venir a ser el trígono retromolar. Sino que ya no tenía cómo ponerlo, chicos, así que vamos a ponerlo así. El trígono retromolar. ¿Qué va a pasar cuando los tumores se presentan a este nivel? Aparte ya. En esta zona se da afectación, trismo, dolor cuando hay apertura en la boca. De ahí va a ser más fácil algún tipo de infiltración a nivel óseo y a nivel de músculos por la misma zona. O sea, en la parte de acá, muy aparte del trismo, va a haber invasión a músculos. Más fácil, ¿no? ¿Cuáles son estos músculos? Buccinador. Ahí, espérense que está feo. El buccinador. Y también el pterigoides. Y también puede haber invasión ósea, lógicamente, por la cercanía. Entonces, todo es cuando ocurre en el trígono retromolar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está otro color? Se me van acabando los colores. A ver, acá. Creo que acá también. Sí, este también está bueno. Ya, ¿qué pasa si hay un tumor a nivel del paladar duro? Ese es el que está en morado, por si acaso que lo acaben de pintar. Por la misma localización. Piensen, ¿qué es lo primero que puede pasar? Inflamación de la encías. O sea, probablemente sí, pero no necesariamente. Esto es, o sea, piensen, está acá. Lo tienen acá, chicos. Es prácticamente uno de los límites, por así decirlo, de la cavidad oral. ¿Qué piensan que puede invadir? ¿Qué piensan que puede hacer? Ay. Está más o menos acá. Bueno, tomaré su silencio como que les voy a decir qué es lo que pasa. Chicos, si está acá, lo más probable es que haga una invasión a este nivel, o sea, lo más directo. Y eso significa afectación ósea. Importante en paladar blando, mucha afectación ósea.
Bueno, ahí también tienen, voy a buscar otro color. Ya creo que esto es diferente ya. Afectación a este nivel. Voy a hacer así. Que vendría a ser el suelo, ¿no? Suelo también, como pueden observar, tiene muchas estructuras adyacentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a identificar en estos casos? Definitivamente algún tipo de masa a nivel, no solo, digamos, mandibular, sino también submandibular, la misma extensión, ¿no? Mandibular, más que nada es por extensión. De ahí también lo que van a encontrar es, por las mismas estructuras adyacentes puede haber algún tipo de hipertrofia de las glándulas, obstrucciones. O sea, entre todo eso van a ir jugando, ¿no? Y obviamente también va a haber afectación en toda la zona que ya es oral, ¿no? O sea, no solo en los límites de la cavidad, sino también en la parte bucal. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Sí se han notado los colores? ¿Sí se ha notado la diferencia? Sí, sí, todo bien. Ya, Sí. perfecto. Entonces no se olviden que el rosado es mucosa de la mejilla, este color que yo le decía verde agua cuando estaba en el colegio, no sé cómo lo habrán dicho ustedes, es el trígono retromolar. El verde propio es de reborde alveolar. Miren, este no le puse nombre, ya le voy a poner nombre para que no se olviden, porque no está. Ya, el moradito es paladar duro. Y el celeste es el suelo de la lengua. Vamos. Entonces, ya conocemos la clínica, factores de riesgo. Entonces, hora de nuestro algoritmo, que creo que ya los debo tener cansados con este algoritmo. Pero bueno, viene mi paciente. Me dice, a nivel de anamnesis, me dice, señor, doctor, doctora, ¿sabe qué? Yo fumaba, yo consumía alcohol por mucho tiempo. Cuando tenía, no sé, ya vamos a poner que es un señor de 60 años, ¿ya? Y que utiliza desde hace unos 5 años, utiliza su dentadura. Sí, ya le quité los dientes al señor de 60 años, lo siento, señor. Y luego dice, ¿sabes qué? Mi motivo de consulta, ¿no? Le dice. Mi motivo de consulta, sí estoy grabando, ¿no? Un momento en el que no, y así estoy grabando. Ya bueno, entonces viene motivo de consulta y dice, ¿sabe qué? He encontrado un bulto en la mejilla. Ya. ¿Desde hace cuánto lo tiene? Desde hace unos 3 meses, no sé. Ya. Entonces, ustedes hacen examen físico, ¿no? Lo evalúan. Ven que no hay, digamos, ningún tipo de eritema, ningún tipo de signo que te demuestre que probablemente no sea un tumor. O sea, definitivamente tú ves que es un tumor que no tiene eritema, pero ¿qué encuentras? Oh, eritroplasia. O también encuentras leucoplasia, porque como el señor consumió mucho tabaco, le salieron todas las lesiones premalignas y luego les desencadenó el cáncer prácticamente. Pero eso aún no pueden decir, porque sin biopsia no hay diagnóstico. Entonces, tienes examen físico, tumor, eritroplasia, pueden observar que hay una hipertrofia parotidia, entonces ustedes dicen, oh no, estamos mal. Entonces ustedes le van a decir al señor, ¿sabe qué, señor? Le voy a mandar unos exámenes auxiliares, ¿no? Y acá los vamos a dividir esos exámenes auxiliares en 2. La aclamada biopsia, que como les digo, como dicen, sin cuerpo no hay muerto, sin biopsia no hay diagnóstico. Y tenemos también sus exámenes de imagen, ¿no? Ahora, ojo que ustedes en su examen físico se supone que le han hecho, o sea, no solo a nivel de la cavidad oral, le han hecho todo su examen físico, en teoría no han encontrado nada. Hacen su examen de imagen, sacan su tomo, si el señor, bueno, eso más que nada debe ser cuando ya es post algún tipo de tratamiento, pero bueno, si tiene plata el señor le pide su PET scan, y toman la biopsia, y la biopsia sale positiva. Tienen un subtipo histológico ya.
y dicen, oh, tengo un carcinoma epidermoide. Y ahí obviamente cuando ven subtipos histológicos, hoy en día ya te sale, digamos, mutaciones, te sale algún marcador, obviamente ya eso es más profundo, positivo, entonces con eso tú vas a poder dirigir el tratamiento. Ahora, no solo a nivel de imagen vas a hacer tus tomografías, porque lo primero que vas a tener que buscar en imágenes es las metas, es la extensión, ya no solo a nivel local, que puede ser ganglionar y puede ser también ósea. Ósea, para extensión ósea, muy aparte, ¿qué vas a utilizar? También tu gammagrafía, ¿no? Pero bueno, entonces más o menos, eso es más o menos el contexto de cuáles son los pasos que van a seguir, pero lo más importante, y no se olviden que se lo repito desde la primera clase, biopsia, porque sin biopsia no hay diagnóstico confirmado. Ahora, ustedes ya tienen todos sus exámenes auxiliares, el señor regresa y le dicen, ¿saben qué? Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, señor tiene cáncer, lamentablemente. O sea, en verdad siento que lo he dicho de la forma más fría del mundo, pero bueno, es un ejemplo, ¿ok? Entonces, pero obviamente tú al paciente no le vas a decir, ¿sabe que el señor tiene cáncer, se va a morir? No, eso no puedes hacer. No. O se lo dices de la forma más clara, dependiendo del contexto que tenga. ¿Por qué? Porque para eso vamos a utilizar nuestro estadiaje con el TNM. Una vez más, nuestro querido TNM viene acá. Entonces, primero, iniciamos con la T. CIS, carcinoma in situ, realmente nada, ya se ha mencionado más que nada, se lo mencioné en cáncer de mama, si no estoy mal. El T1, su punto de corte, 2 centímetros. En su mayor dimensión. Y esto es ¿por qué les digo? Porque obviamente el tumor no va a ser completamente simétrico, ¿no? O sea, es un tumor, es un bulto. Entonces tiene que ver, digamos, el diámetro, por así decirlo, más largo. Si es menor a 2 centímetros, T1. Si está entre 2 y 4 centímetros, T2. Si ya superó los 4 centímetros, pasa a ser T3. Y ahora, el T4 lo van a dividir en dos. Porque T4 es cuando ya hay invasión de estructuras adyacentes, chicos. Entonces, T4A va a ser invasión aún dentro de lo que sería cavidad oral, en lo que serían músculos, inclusive seno maxilar o piel, ¿no? Y T4B es cuando ya hay invasión más importante, por así decirlo, como que más ósea, ¿no? O sea, tiene acá base de cráneo, placa pterigoides, inclusive, dependiendo obviamente de la localización, puede envolver carótida interna. Entonces, esto lo tienen que tomar en cuenta para el TNM, no solo para el pronóstico de su paciente, sino también para el tratamiento que le van a brindar. Ahora, obviamente esto lo van a obtener no solo mediante todos o sea, lo pueden aproximar, ¿no? Ustedes, mediante el examen físico, pero también lo van a tener ya mucho más claro cuando tomen sus exámenes de imagen. Ahora, también estos exámenes de imagen, dependiendo del caso, nos van a dar la información de la N, que donde ya sabemos que N0 es igual a no tiene ningún tipo de ganglio. No hay. N0 no hay. N1 van a tener, o sea, y esto vamos a poner acá un tumor literalmente para que vean. O sea, si el tumor está en esta zona, va a haber un ganglio linfático ipsilateral, menor a 3 centímetros. Si este ganglio supera los 3 centímetros, o sea, ya es 4 centímetros, automáticamente es N2. Ahora, el N2 se va a subclasificar. N2A, que es mayor a 3 ya, pero es menor a 6. Menor o igual a 6. N2B es que tienes también ipsilateral, pero son varios, ¿no? O sea, acá en el N2A es solo un ganglio. Un ganglio, no solo uno solito. N2B es cuando hay varios ganglios, pero ninguno es mayor a 6. O sea, nuestro punto de corte para el N2 son los 6 centímetros. N2C ya hay metástasis de forma bilateral o contralateral, pero no se olviden que ninguno es mayor a 6.
Y el N3, que ya es un ganglio linfático mayor a 6, que es el más grande. Entonces, ya tenemos las T, tenemos las N. Y ustedes, de acuerdo a ello, que eso se les, supongo, entiendo que es más, obviamente es más complicado, pero se les va a ir explicando como las miles de tablas que les he presentado antes. Para medir los estadios, ya saben que estadio 1, que generalmente es T1 así, es un buen pronóstico porque obviamente estás alcanzando, estás detectando el cáncer en un buen momento. Tienes el T2, ya un poquito más grande. T3 ya es más difícil, obviamente vas a necesitar tratamientos aparte del que les voy a mencionar ahorita porque si no hago spoiler. Y el T4, que ya es poder generalmente, ¿no? Si se acompaña ya de la metástasis, en verdad no importa el tamaño, si simplemente hay metástasis a distancia, ya viene a ser estadio 4, que es un mal pronóstico, pues porque ya prácticamente es un cáncer terminal, ¿no? Es más difícil. Ahora, a ver, pasé, ya chicos. Estos cuadros que ven ahí arriba, que son unos algoritmos que me parecen complicadísimos, son los cuadros que les va a presentar el doctor. Pero como no quiero agobiarlos, les voy a explicar el tratamiento de la forma más simple, más concisa, para no así que se confundan. Entonces, lo primero que tienen que saber, y creo que ya se los he repetido, el tratamiento de elección, como en la clase anterior, en este caso va a ser cirugía, tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso es lo primero que deben saber. No voy a dar primero quimios, no voy a darlo. En general, lo primero que tenemos que pensar es en tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿en qué va a venir la diferencia? En el tamaño del tumor, por ejemplo. Voy a poner así T1 y T2. Solo ponemos así. T1 ya saben, es menor a 2. Entonces yo aquí, obviamente viendo que no ha habido ningún tipo de compromiso, yo voy a decir, ajá, voy a hacerle una intervención quirúrgica o una resección de bordes amplios. Porque obviamente la idea es que estos bordes queden libres, como les había mencionado, o sea, queden sin ningún tipo de malignidad. Voy a tomar lo máximo posible para que este paciente, entre comillas, no le quede ninguna célula maligna. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, bueno, esto también puede ser por si acaso para T2, o sea, lo pongo chiquito. ¿Me están hablando? No, ya bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un T2 con un N1, por ejemplo? Lo que en este caso, haciendo, digamos, imaginemos que ya invadió hasta cierto punto, ¿no? Algún tipo de estructura, o bueno, realmente no sería tanto T2, pero es un tumor grande, probablemente no pueda hacer la resección de un borde muy amplio, ¿no? La idea es que generalmente puede llegar a ser hasta de 1 centímetro, ¿no? Pero, o sea, voy a hacer igual resección, sí, pero ya no es solo del tumor, sino también voy a hacer la resección más la resección ganglionar. Y generalmente es de toda la cadena ganglionar para evitar, digamos, que se nos esté pasando algún ganglio que no haya, digamos, no haya marcado en tus exámenes de imagen, ¿no? Entonces, más o menos eso es todo lo que tienen que ir considerando. Ahora, obviamente tienen también los tratamientos de quimio, los tratamientos de radio, pero eso es todo lo que va a ir, o sea, todo eso va a ir dependiendo del caso que ustedes tengan al frente, ¿no? Generalmente el tratamiento de elección es quirúrgico, como les digo. Así que eso sí, siempre, 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 siempre ténganlo en mente. Y bueno, esa era toda, digamos, todo el contexto, toda la clase de caviatoral. Si tienen alguna duda, quieren que se repita algo, los estoy leyendo, que no sé por qué se borró esta cosa. ¿Qué significaba eso de T1 o T2? Esos son la clasificación TNM, ¿no? Que hemos visto acá. ¿Puedes repetir la parte de T2? Ya, sí. Ya, chicos, está bien. ¿Forma del TNM? Este es el TNM, pero solo la T. Los de acá, espérense. Esta es la T nomás, es todo esto, y esta es la N.
La M de metástasis ya, bueno, eso ya es otro mundo, pero generalmente saben que cuando es metástasis, o sea, ya hay una metástasis M1, no M0, pues porque M0 es que no hay, significa de que ya tenemos un paciente en estadio 4. Ahorita repito lo del T2. Entonces, en la T, que mide el tamaño del tumor, ustedes van a ver que el T1 tiene como punto de corte el 2 centímetros. Acuérdense que en estos casos, tanto sea el tumor como de los ganglios, tienen que tomar en cuenta la mayor dimensión, es decir, el diámetro más grande. Ahora, T2 va a ser un tumor mayor a 2 o menor a 4 centímetros. T3 cuando supera los 4 centímetros. Y cuando ya ven que este va a invadir estructuras adyacentes, sea 4A, cavidad oral, músculo, seno maxilar, o 4B, algún tipo, en este caso yo les digo algún tipo de hueso porque, bueno, placa pterigoides, base de cráneo, o inclusive carótida interna, ya es más difícil, ¿no?, poder tratar correctamente o de forma de elección al paciente. Y las Ns, que son los linfonodos, los ganglios, tienen N1 como punto de corte menor o igual a 3, pero tiene que ser solo un ganglio, no se olviden. N2, que se divide en N2A, N2B, N2C, que acá solo hay un ganglio en N2A, que va entre 3 a 6, N2B es que ya hay varios, pero aún así son ipsilaterales, solo hay un lado. Cuando ya pueden ver que hay bilaterales o contralaterales, como en acá chiquito que les estoy marcando, o sea, hay todo esto, pero también hay ya pasa a ser N2C. Obviamente ninguno puede pasar los 6 centímetros. Y si ya pasa los 6 centímetros, tenemos, bueno, ya sería N3, como se observa en la imagen. Ahora, la parte de T2 que me estaban diciendo es a nivel de tratamiento. Porque, o sea, obviamente, mi objetivo es hacer una cirugía con resección de bordes amplios, ¿no? Que puede llegar hasta 1 centímetro para que no tenga ningún tipo de rezago de malignidad. Pero, si por ejemplo ya tengo un T2, T3 y se junta junto a un N1, N2, yo voy a tener que hacer no solo la resección del borde amplio, sino también, o bueno, en este caso probablemente ya no puedo hacer tanto de bordes amplios por la extensión del tumor, o de lo contrario, sumado a esa resección, una resección ganglionar, que generalmente es de toda la cadena para evitar, digamos, que a nivel de un examen auxiliar como imágenes no te haya marcado algún ganglio que sí efectivamente tenía malignidad. Ahora que estoy diciendo esto me acabo de acordar que les tenía que decir una cosa, pero ¿está claro o lo repito otra vez? Sí. ¿Sí? Ay. Ya. ¿Tienen dudas de esto? Ahorita para mencionarles lo que se me había pasado a decirles. Está claro. Ya, ok, perfecto. Entonces, otra cosa que ya me estaba pasando, pero es que en verdad es increíble, ¿no? Voy a poner un caso. Tenemos un tumor a nivel de la mucosa de la mejilla y obviamente le van a tener que retirar, ¿no?, o sea, todo esto. ¿Qué es lo que hacen en algunos casos? Aplican colgajos. No en todos, pero sí se puede aplicar un colgajo. O sea, toman cierta piel de alguna parte del cuerpo y la implantan. Entonces eso también es importante para que lo consideren. Por eso me había olvidado decirles que la idea es que el paciente tenga el menor rezago de malignidad, que sean unos bordes completamente limpios. Y ahora sí. Entonces, ¿alguna otra duda o pasamos al mini banqueo? Ya mini banqueo, dice Carmen, ya mini banqueo. A ver. Ya, la primera pregunta. Me ponen las claves acá que los estoy leyendo por si acaso. Sí, chicos, muy bien. Muy bien, Alexandra, muy bien, Carmen, está bien. Es epidermoide, ¿no? Los otros, si bien pueden pasar, o sea, no es que no existan, pero
El principal es el epidermoide. Así que no lo olviden. Ah, ya. Eso estaba fácil. Y ahora la siguiente. Y Alexandra dice B, lancen sus respuestas. Alexandra dice B, Randall dice B, Carmen dice B. Ya, chicos, muy bien, sí es B. Obviamente vamos a encontrar un tumor, alteración de mucosa, vamos a encontrar una masa. Obviamente, si es un tumor del suelo de la boca, se va a originar en la mucosa del suelo de la boca. Por ejemplo, en este caso, creo que fue Teo el que me preguntó por lo de los tumores primarios. Por así decirlo, esto sería como que una confirmación redundante de que es un tumor primario. Porque sabemos que es un tumor del suelo de la boca y ahí mencionan, se origina en la mucosa del suelo de la boca, así que también es correcto. Y bueno, puede haber leucoplasia, como les menciono, lesión premaligna, pero también se puede mantener cuando ya evoluciona a un tumor maligno. Así que efectivamente la respuesta es todas. Ya, chicos, ¿alguna duda o algo? Todo claro. Ya, chicos, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir, voy a parar la grabación.